buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos otra vez más. Nos reunimos por las redes sociales, los militantes fundadores del Partido de Evolución, para hacer los análisis respectivos de las cosas que ocurren, de los hechos de la actualidad, vistos desde la perspectiva de las 5 reformas. Y esta semana, como de costumbre, quien les habla, Juan Alberto Gasalas, en compañía de José Luis Tapia Rocha, estaremos tratándolos de una manera didáctica para que ustedes puedan comprender el mensaje y la visión del Partido de Evolución. Desde ya, muchísimas gracias a todos por ser cada vez más seguidores de esta expresión política y desde luego a 2 emisoras que se unifican a esta transmisión y que en estos instantes están conectados. Radio Cheche FM en Huancavelica, Radio Onda Popular en Cajamarca, ya salimos en AM en 11:30, Radio Onda Popular en Bambamarca, en AM salimos en los 9:50 y en FM salimos en los 96.5 FM. Bueno, a ellos muchísimas gracias porque nos permiten llegar a zonas más extensas, incluso donde la gente necesita un nuevo discurso, una nueva expresión política. Bien, vamos a iniciar esta reunión con el primer punto que vamos a tratar. Es un punto bastante preocupante sobre la política de seguridad. Seguridad donde la policía interviene una discoteca, pero no interviene a los delincuentes en la calle, una policía que reprime a los trabajadores informales, pero que sigue la delincuencia en la calle. En fin, es una seguridad mal enfocada, que es el título que le hemos puesto a esta primera acción que vamos a estar desmenuzando, analizando con José Luis Tapia Rocha en este programa. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Juan. Bueno, estamos alegres porque estamos en un nuevo formato y bueno, el tema, como tú lo has mencionado, el tema es de la seguridad. Hemos puesto el titular seguridad mal enfocada porque la función del Estado no es la de reprimir actos pacíficos, sino las conductas criminales. Y nos estamos refiriendo básicamente al tema que todavía continúa hasta ahora, desde hace 3 semanas, y ese es el tema de la discoteca. El tema de la discoteca en Los Olivos, que al final hubo 13 muertos y que no está muy claro porque el ministro del Interior dio una versión que no fue ajustada a la verdad. Definitivamente ahí todavía hay mucho que investigar porque hasta lo que tenemos de información ha surgido un nuevo video que desmiente lo que inicialmente dijo el ministro y están pidiendo, por supuesto, la renuncia, ¿no? Como por decoro no debería seguir en el cargo. Sin embargo, lo que podemos nosotros añadir en este tema es que el gobierno está enfocando mal su política de seguridad porque está reprimiendo, primero, las conductas pacíficas. ¿Qué nosotros entendemos por conductas pacíficas? Bailes, diversión, entretenimiento, salidas, ¿no? Reuniones familiares. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Prohíbe, supervisa, fiscaliza, realiza también, de alguna manera, alienta las conductas que son fuera de lo tradicional. Por ejemplo, no se le permite a la familia visitar a su familia. ¿Y cuál es la excusa? No, que no puede seguir contagiando. Entonces, ponen al ejército, ponen a la policía a reprimir esos actos que no hacen daño a las personas. Y por el otro lado tenemos conductas criminales, asaltos, robos, violaciones, y eso es lo que más está ocurriendo en estos momentos. O sea, lo que estamos viendo es que la función del gobierno en materia de seguridad no está planteándose en las proporciones que corresponde a un buen gobierno. Un buen gobierno tiene que asegurar 3 cosas mínimas para que funcione bien el orden, la disciplina, si se quiere llamar de alguna manera, es primero
todo lo que se refiere a justicia, el gobierno debe dedicarse a ese tipo de funciones, dándole los recursos materiales, el personal y toda la logística necesaria para que funcione el sistema judicial como debe ser. En segundo lugar, la seguridad entendida como un mecanismo de represión de conductas violentas que atenten contra la vida, la libertad y la propiedad. Y la tercera función es de justicia, perdón, de obras públicas, veredas, caminos, carreteras, etc. Y lo que nosotros observamos es que no se dan esas tres de manera correcta. Se están descuidando estas tres y más bien están prohibiendo que las personas se reúnan con sus familiares. Sigue el toque de queda de 10 a 4 de la mañana. Hay operaciones policiales para desarticular fiestas. O sea, lo más gracioso es que en este nuevo video que hemos observado, la policía está dentro de la discoteca. Y ellos fueron los que de alguna manera juntaron la puerta y no permitieron que salieran los chicos. Y ese tumulto interno fue lo que ocasionó que se asfixiaran 13 personas, las cuales murieron, ¿no? Entonces, nosotros, y ahí Juan va a entrar para seguramente complementar lo que yo estoy señalando, es que la idea de la Policía Nacional es que debe estar, de alguna manera, asumiendo un liderazgo en el control del crimen. Yo creo que ahí falta una reforma policial que enfoque necesariamente en este tipo de conductas para no desgastar al gobierno, porque lo menos que queremos es que el gobierno le vaya mal. Y lo que estamos dándole al gobierno son algunas propuestas, ¿no? Una reforma de la seguridad como parte de la reforma política es la que necesitamos. Juan. Sí, hay dos visiones totalmente distintas de en qué consiste la seguridad interna. Una que es la socialista y otra que es la capitalista. En la socialista, la seguridad interna consiste en simple y llanamente defender a quienes están en el poder, defender la idea política del poder y reprimir a la población en sí. Si ustedes ven, la policía ha sido debilitada para enfrentar a los delincuentes. Ya los organismos de derechos humanos lo castigan, lo sancionan. Pues, atrapan a un delincuente y lo sueltan al día siguiente o al mismo día. ¿Y quiénes lo sueltan? Otros estamentos del Estado, Fiscalía, Poder Judicial, etcétera. Pero la gente común y corriente, o sea, nosotros, la gente que va a una reunión, la gente que sale a trabajar, los informales, todos somos delincuentes. Somos reprimidos y nos llevan presos o nos quitan las cosas. A nosotros sí nos pueden detener. Entonces, el criterio es imponer lo totalitario, pero no es defendernos de lo delictivo. Entonces, allí es donde la seguridad está mal enfocada, porque se enfoca en el sentido de imponer la atemorización, donde la pandemia ha sido un gran instrumento para atemorizar, encerrar, encajonar, dominar, subordinar a la población, sin un motivo válido, ¿eh? Porque es un motivo discutible, y después reprimirla. Para eso simplemente sirve la seguridad en un sistema socialista, pero no sirve en el enfoque que debería servir para la población, cuidarnos de los delincuentes. Los delincuentes siguen allí, no les pasa nada, pueden salir el mismo día, pueden salir al día siguiente, vuelven a delinquir, nosotros estamos inseguros, podemos hasta recibir un balazo por un celular, etcétera, etcétera. Los delincuentes terminamos siendo nosotros, terminamos siendo la población común y corriente. Y eso es lo que debemos entender, que son dos enfoques diferentes de lo que significa la seguridad. Nosotros no queremos el enfoque que hoy se está usando para subordinar, para atemorizar y para volver delincuente a la población que no comete delito. Y encima, para proteger al delincuente que se siente totalmente protegido
para hacer las cosas que hace cotidianamente. Por eso decimos nosotros en este primer punto que la seguridad está mal enfocada porque es un enfoque socialista. La policía solo sirve para imponer el totalitarismo. José Luis. Sí, una de entonces nuestras principales reformas será la reforma judicial y la de seguridad, principalmente la reforma de la policía. Y tendremos que aceptar cualquier sugerencia para limpiar a la policía de los malos elementos, porque mucho de los problemas que tenemos actualmente con la policía es que la policía no realiza sus funciones apropiadas y se vuelven agentes del miedo, porque uno no sabe si está tratando con la policía o con un ladrón uniformado. Entonces hay que quitar estos malos elementos de la policía y hacer una purga, ¿no? Y tendremos que buscar a los mejores expertos mundiales, y si tenemos que traer al Scotland Yard por acá, a traer a la policía, la que sea la más eficiente del mundo para hacer esa reforma efectiva, lo tendremos que hacer como debe ser, porque así esperan las personas, ¿no? Y además tenemos una policía politizada, que es la división DIVIAC. Ojo con eso. Se meten en los partidos políticos porque no entra la policía judicial, no entra la policía fiscal, entra la DIVIAC y se meten a perseguir a políticos, se meten en la casa de los políticos, etc. Entonces, ya la policía cumple una función, la función de defender el totalitarismo, no la función de asegurar nuestras vidas, no la función de defender nuestra paz y tranquilidad. Los delincuentes ahora somos nosotros si nos ponemos un poco en rebeldía, como este gesto de ir a una discoteca es una rebeldía. Entonces nos caen a reprimir porque nos rebelamos a sus órdenes. Eso es así de simple. El totalitarismo tiene hoy a la policía para eso, no para darnos seguridad. Y eso más bien nos crea inseguridad. Vamos a ir a una pausa pequeña. Tenemos un mensaje, el mensaje del Partido de Evolución. Y luego regresamos con ustedes con Radio Cheche, con Radio Onda Popular, tanto en Cajamarca como en Papamarca, donde mandamos saludos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Adelante, señor director. Ok, muy bien, vamos a continuar. Y vamos a continuar con un tema que lamentamos muchísimo que esté ocurriendo en el Perú. Un tema que afecta mucho a la gente de la tercera edad. Un tema que demuestra que los de la tercera edad parece que no existieran. La ONP, la Oficina Nacional de Pensiones, no tiene fondos. Y todos tenemos una persona mayor, una persona adulta que cobra su seguro, que cobra su pensión, perdón, y hace su colita en el Banco de la Nación y ese maltrato de hacer una cola por un mísero sueldo, ahora sucede que ya no hay plata, ya no hay ni siquiera para ese mísero sueldo. Este título es ONP no tiene fondos. José Luis Tapia. Muchas gracias, Juan. Así es, amigos, el titular es real. Lo ha dicho no solamente hace un mes la ministra de Economía, María Antonieta Alba, ya lo ha reiterado el mismo jefe de la oficina ONP. Ha dicho que los fondos que actualmente pensaban mucha gente que había para poder pagar a los pensionistas no existe. Y no existe porque el sistema estatal, hay que llamar por su nombre, no es sistema público, es sistema estatal de pensiones, es financiada por los aportantes, sin que estos aportes vayan a formar un fondo.
es como un tubo. Entra el dinero por la derecha y sale el dinero por la izquierda. Es decir, no va a formar ningún fondo porque encima el gobierno tiene que financiar la diferencia. ¿Cómo es esto? Supongamos que el fondo tiene, supongamos que son 4,5 millones de pensionistas, ¿ya? Ese es el dato que tenemos ahora, 4,5 millones de pensionistas. Y resulta que esos 4,5 millones de pensionistas lo financian 1,5 millones. Entonces, cuando aportan 1,5 millones, sacan su cuenta el gobierno y resulta que no alcanza, que solamente cubre en algunos casos el 80% y a veces baja mensualmente al 75%. ¿Qué hace el gobierno para solucionar y pagarle a todos los pensionistas? Lo que ocurre es lo siguiente: agarra del Tesoro Público, jala ese 20% y lo une con los aportes de los pensionistas, que son 1,5 millones que cotizan. Entonces, si no fuera porque el gobierno pone la diferencia, estos 4,5 millones, muchos no recibirían pensiones. Ahora, la propuesta del gobierno para salir del problema en que ahorita se encuentra es cómo va a pagarles a aquellos que no han cotizado por debajo de los 20 años. Porque solamente hay para pagarle a los que tienen de 20 para arriba. Toda persona que ha cotizado hasta los 19 años no recibe ninguna pensión, aunque haya aportado. Entonces, el gobierno ha salido con una propuesta y dice así: se puede aportar durante 15 años, pero ¿saben cuánto va a recibir el pensionista si aporta 15 años consecutivos? 250 soles. Los que cotizan hasta los 25 años, 450. Y los que cotizan 30 años, 900 y tantos. Entonces, no puede dar más esta propuesta del gobierno, porque las pensiones, además de ser bajas, es porque las personas aportan poco. Ese aportan poco viene de los pocos ingresos que realizan. Entonces el gobierno está en un problema muy grande, porque mucha gente piensa que el dinero que ha aportado durante 20 años le van a devolver el 100%. Y eso no es posible, porque así son las finanzas del Estado. El gobierno no está para hacer negocios financieros para asegurar las pensiones de las personas. El gobierno solamente tiene que estar en tres funciones y lo haría muy bien si solamente se concentra en tres: justicia, seguridad y obras públicas. ¿Y ahora qué se dedica el gobierno? A financiar pensiones. Entonces, no se deben sorprender, amigos, de que este modelo del gobierno no funcione, y menos ahora, porque va a tener que desembolsar para cumplir con los que pagan 15 años consecutivos, 20 años consecutivos o 30 años consecutivos. Tiene que pagar 20,000 millones de soles. 20,000 millones de soles que va a tener que endeudarse. ¿Qué significa endeudarse? Impuestos a futuro. Por un lado, ya tomó una deuda que hace un mes y medio se lo dio el Banco Mundial. Encima, el Banco Central ya lo prestó. Y ahora resulta que va a sacar bonos por 30,000 millones de soles. Ojo con los bonos, préstamos de nuevo, 30,000 millones de soles. Entonces, la gestión económica del actual gobierno está en rojo, es decir, está desaprobado. ¿Qué quiere decir desaprobado? Que en lugar de darnos una economía sana, sin deudas, equilibrado fiscalmente, nos están dejando para el 2021 una economía destrozada, porque hay 6,5 millones de empleos que se han perdido, una producción que ha retrocedido en 30%, es decir, negativo. Nos han endeudado hasta casi del 35% del Producto Bruto, y con una deuda que llega casi
a los 52.000 millones de dólares. Entonces, con estas cifras, el Moody's ha bajado la calificación al Perú, pasando de algo que estaba en positivo, ahora le ha bajado de grado, convirtiéndolo en un país riesgoso. Fíjense, ¿ah? Todo ocasionado por esa cuarentena que no ha tenido los efectos, al menos en términos de la salud, y terminó destrozando la economía. Juan. Sí, mira, yo tengo una madre ya de 95 años. Ella vive conmigo. Es una mujer que felizmente no le falta nada, tiene su televisor, su cuarto, una enfermera, en fin. Y además la preocupación de mi hermano y la mía. Pero yo soy el encargado de cobrarle su pensión. Y ella está muy preocupada y hasta deprimida, como deben estar muchas personas de la tercera edad que han llegado a pasar los 90 o están cerca de los 90 años con lo que está ocurriendo. Primero porque están asustados con la cuarentena, no pueden salir a la calle, ya no hacen ejercicio, mi mamá ha retrocedido, ya no camina como antes caminaba. En ellos es muy fácil perder el estado físico. Y segundo, los temores no solo de la enfermedad, sino el temor de ver que realmente no sabe si va a recibir su pensión, su pequeña pensión, pero al menos es su pequeña pensión y ella no sabe si lo va a recibir ni qué cosa va a pasar con ella en el futuro. Ahora, yo me imagino gente en otras condiciones económicas mucho más difíciles. Debe haber una situación muy depresiva con lo que está pasando. Encima, el país se sigue endeudando. La cosa es difícil. Esta deuda, ¿quién la va a pagar? La vamos a pagar nosotros los peruanos. Esto es una crisis que se está construyendo en medio de una discusión de si dijo o no dijo una expresión racista una congresista, en que si se debe de avergonzarla o suspenderla, nosotros vivimos una situación difícil y se tapan estas cosas con las deudas nuevas que van a venir y no se dice, no se informa, no se habla y no se discute este tema. Nosotros sí lo tocamos. Lo tocamos porque somos el partido de evolución. No hacemos politiquería, no aceptamos la politiquería. Nosotros queremos hablar sobre sistema, sobre modelo, sobre las cosas concretas, tangibles que se están haciendo y las que no se hacen también porque deberían hacerse. Como lo hemos dicho desde un principio, las salidas son las 5 reformas. Pero ¿qué pasa aquí? Nos distrae este tema, la gente no se entera de este tema, no sabe lo que está ocurriendo y ¿qué va a pasar con la gente de la tercera edad? Así como dijeron en algún momento, porque por ahí lo dijeron, vamos a desenchufar el oxígeno a los de la tercera edad para que el oxígeno sea para otro, también le van a quitar este oxígeno, que son sus pensiones pobres, miserables, pero son sus pensiones. Esa es una gran preocupación por parte nuestra. La única salida son las 5 reformas, porque con las 5 reformas sí habría una solución económica para resolver el problema de las pensiones de estas personas, que tanto dieron trabajando por el país y que ahora viven en una inseguridad total, causada por la misma pandemia, el mismo efecto de la cuarentena, estar encerrados, donde eso los ha enfermado más y necesitan comprar sus medicinas, ¿no? Y encima estresados, no sabiendo si van o no a cobrar su dinero. Esto es un atentado a un derecho humano, es un atentado a la gente de la tercera edad, a nuestros propios abuelos. Esto es un atentado, esto es una eutanasia social contra ellos. Y creo que hay que darle ese término. Yo lamento mucho, pero esa es la verdad que se oculta con una discusión que hoy día se ha dado en todos los medios. Si la castigan o no la castigan a una congresista por dar una opinión que por ahí es hasta discutible si la opinión era castigable o no. Y ahí nos hemos quedado, todos los medios se han quedado en eso. Y nadie trata de este tema, de que la Oficina Nacional de Pensiones no tiene fondos para nuestros abuelos, no tiene fondos para la gente de la tercera edad. Vamos a ir a una
pequeña pausa, quiero decirles que Valentín Escobar nos mandó un mensaje diciendo que están viéndonos en directo por TV Radio Cheche allá en Huancavelica. Gracias, Valentín, un abrazo para ustedes. También un abrazo para la gente de Cajamarca por Radio Onda Popular, que nos escuchan por AM en 11:30, y Radio Onda Popular AM y FM en Bambamarca, en AM 950 y en 96.5 FM. Para ustedes un abrazo desde aquí, para todos los amigos que se siguen juntando en nuestra página del Facebook, también muchísimas gracias. Y por supuesto, hay que decirlo, nosotros tenemos un proyecto, las 5 reformas, tenemos un partido, tenemos una propuesta seria, tenemos un análisis serio de las cosas que no se quieren tocar. No vamos a hacer politiquería, vamos a discutir estos temas concretos porque son lo que a la gente le interesa. Lo que importa tocar, lo tocamos nosotros. Vamos a una pausa y ya venimos. Bien, vamos a ir con el tercer tema. Indudablemente se ha destruido la economía en el país. Y la economía en el país se ha destruido por la Organización Mundial de la Salud y el nuevo orden mundial del que nosotros hemos planteado desde siempre, alejarnos de las organizaciones o los organismos internacionales, porque es la única forma de mantener la autonomía del país y no subordinarla a ese orden mundial, que incluso nos ha hecho redactar leyes malas que debemos derogar. Pero la Organización Mundial de la Salud por su lado y el Ministerio de Salud por el otro han sido los grandes culpables de destruir la economía del Perú. Y por supuesto, el mal manejo, el pésimo manejo que viene desde el mismo Ministerio de Economía. Pero vamos a hablar sobre Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud destruyendo la economía peruana. José Luis. Esta semana que ya transcurrió, salió unos titulares más por redes sociales que por los medios tradicionales sobre diferentes marchas en Berlín, en Austria, Bielorrusia y algunas partes de Europa, reclamándole a su gobierno poner fin a la cuarentena. Y estas marchas fueron sin el tapabocas y llamando la atención porque serían las primeras manifestaciones contra una entidad que se ha desprestigiado por sí misma, que es la Organización Mundial de la Salud. El director de la oficina, esta entidad internacional que es financiada con nuestros impuestos, tenemos que tener en cuenta que estas oficinas, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, viven de los impuestos que contribuyen los ciudadanos de cada país y que se lo da a su gobierno para que el gobierno a sí mismo lo financie, ha dicho que no es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud la de curar, eliminar pandemias, sino la de reorganizar la sociedad. Escuchen, amigos, reorganizar la sociedad. ¿Qué significa reorganizar la sociedad? Significa que la Organización Mundial de la Salud va a enviar unos paquetes legislativos para cada gobierno y le va a decir apruébelo. Primero, porque la Organización Mundial de la Salud no puede enfrentar una pandemia sin control. Y lo que han hecho los gobiernos en un intento de globo de ensayo es ver la manera de cómo controlar los movimientos migratorios y cómo controlar las políticas de salud de cada país a través de sus gobiernos. Y lo han hecho casi de manera uniforme.
en algunos países como China o como Rusia, le han puesto reparos a algunas políticas de la Organización Mundial de la Salud. Pero los países latinoamericanos han sido muy obedientes, tan obedientes que el Perú destacó como el primer país en aplicar el 100% de la receta tal como se lo dijo la OMS. Tanto es así que todo el mundo pensó que el Perú iba a salir rápidamente del problema de la pandemia. Y hoy día salió un video donde el gobernador de Florida puso como ejemplo de lo que no se debe hacer en el mundo y mencionó al Perú, señalando que había sido el más obediente de todos los países en el mundo a aplicar el confinamiento general, estricto y draconiano, es decir, fuerte, prohibitivo, y que más bien había generado más muertes a nivel mundial en términos de país y en proporción a su población. Lo puso como ejemplo porque es la manera como no se debe hacer. Y eso lo puso a propósito de la pregunta que le hicieron al gobernador si va a restablecer la cuarentena y dijo que no, que se oponía a esa posibilidad. Y acá nuestras autoridades dejan siempre abierta la posibilidad de que si no baja, ¿no?, la curva esta de los infectados y los muertos, entonces podría ajustarse la política de cuarentena y ampliarla, ¿no? Esto, obviamente, siguiendo las recetas de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de la Salud, porque el Ministerio de la Salud era responsable también de la política de la cuarentena. Y lamentablemente el gobierno siguió los consejos de un ministro de Salud cuyo pasado político corresponde al partido de izquierda más radical que hay en el país, de corte socialista venezolano, ¿no?, donde destruye la economía, y hemos mencionado varias veces de que lo que ha generado esta cuarentena no ha sido el controlar la enfermedad, sino que se le ha desbordado y además ha destruido en términos de empleo, negocios. Y los bancos, fíjense, queridos amigos, los bancos ya han entrado a una situación de morosidad en niveles que se han prendido las luces rojas en la Superintendencia de Banca y Seguros, y una alerta noticiosa a las agencias de inversiones señalando de que esos niveles de morosidad, es decir, el no pagar a tiempo las deudas quienes han contraído, poniendo al Perú en un riesgo crediticio. ¿Qué es riesgo crediticio? Que las tasas de interés de cualquier deuda, sea agropecuaria, industrial, comercial, va a subir su tasa de interés. Va a subir su tasa de interés. Afuera, internacionalmente, nos prestan dinero, ya no va a venir con la tasa, entre comillas, de 2%, lo va a elevar a 3 o 4%. Y cuando eso se eleve, los bancos lo van a tomar y se lo van a vender el crédito a más tasa de interés a los agricultores, a los industriales y a los comerciantes. Entonces, ya no va a ser posible invertir en la misma cantidad como se venía haciendo hasta ahora. Y eso va a generar menos producción, menos empleo, menos ingresos y menos bienestar, porque van a comer menos, se van a vestir menos y van a educar menos. Y menos van a tener plata para ir a un hospital privado. Entonces, con estas condiciones, nosotros le proponemos al gobierno que de una vez realice las 5 reformas, porque ya no se puede vivir de medidas parches. Las medidas parches son los bonos, lo que mencionó Juan. No puedes vivir generando colas donde se contagian algunos de ellos
para recibir un bono de 360 soles, 700 soles, bono de electricidad para que no le cobren lo que le están cobrando en su recibo mensual, porque esa plata se acaba. Y la plata se acaba porque esa plata ha sido prestada o lo ha tomado de los impuestos. Y encima, también el día de ayer, la ministra de Economía presentó el presupuesto del año 2021. Y agárrense amigos, el presupuesto va a crecer en 3,6% más. Es decir, más gasto y más impuestos. Y eso no va acompañado con una mejor calidad del servicio, como uno espera, ¿no? Más gasto, se supone que va a haber más hospitales, mejores colegios, estarán pagados mejor los policías y cuidarán mejor, las pistas estarán mejor arregladas, la justicia funcionará mejor, tendremos mejores jueces que dicten buenas sentencias. No, señores, aumenta el 3%, pero eso no significa que mejore la atención del gobierno hacia los ciudadanos. Por eso proponemos las 5 reformas para acabar de una vez con todos estos problemas que por utilizar las medidas parche no utiliza el gran causante del problema, que nosotros le llamamos socialismo. Socialismo es el gran mal que nos está quejando en estos momentos en el Perú. Y hay que deshacernos del socialismo, porque el socialismo está trayendo problemas económicos, porque le hemos hecho caso a un ministro que ya felizmente renunció, que es de corte socialista, y que le dijo a todos los peruanos a sus casas y no salgan hasta que pase la pandemia. ¿Y qué es lo que provocó? Destrucción económica y también un incremento de los contagios y el número de enfermos en los hospitales, porque en realidad el socialismo está ocultando su fracaso a través del sistema de salud del Estado, que no funciona, y la cuarentena ha sido solamente la máscara, pero detrás de eso está el evidente fracaso del Estado en la salud y, por qué no decir, en educación y otras áreas más. Juan. Sí, mire, esto hay que explicarlo con un tema adicional. Hay que entender que existe una derecha mala, como hay que entender que existe una derecha buena. La derecha buena somos nosotros, los que queremos hacer las 5 reformas, los que estamos con los emprendedores, los que queremos el mercado libre, los que queremos reducir el Estado a un Estado limitado y un gobierno limitado. Esa es la derecha buena. La derecha mala es la que puso freno a las reformas en los 90, la que no quiso privatizar, la que no quiso cambiar las normas ni derogar normas que vienen desde la época de Velasco, y la que caminó en alianza con el comunismo. Vargas Llosa, por ejemplo, es la expresión de una derecha mala. Y los vargallosistas, seguidores de esa derecha mala, son también una derecha mala. Si ustedes hablan con ellos, ¿qué les están diciendo? Este gobierno está haciendo todo bien, todo está bien, nada de críticas, todo está bien, etcétera. Es el momento de empujar, de remar juntos. ¿No han escuchado que les dicen eso? Se tapan el sol con un dedo, todo está bien, los malos somos los demás, porque criticamos, somos resentidos, resentidos sociales, qué sé yo, y etcétera, etcétera. ¿Y esto qué está pasando? ¿Qué hacemos? No saben decir otra cosa. Por ejemplo, hoy día le han dado el único argumento para defender a Ceballos que pudo tener Ceballos en toda su gestión, porque era indefendible, que es el de una congresista que dio una opinión sobre él. Recién salieron a defender a Ceballos, ¿no?, en las redes sociales, porque ellos mismos saben que no hay de dónde cogerse para defender. Esa derecha mala ha permitido que la izquierda suba al poder, ha permitido que el Estado socialista siga allí desde el general Velasco, ha impedido que se hagan las reformas, ha frenado la economía y ha hecho permeable que estas cosas ocurran y que nos subordinemos poco a poco a los organismos internacionales y a ese nuevo orden mundial, donde incluso
hay gente de la iglesia metida en esto, haciendo que todos seamos sumisos al nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial lo que está haciendo es destruir la economía del modelo de libre mercado. Y eso es lo que nosotros tenemos que censurar. Aquí no solo es responsabilidad de la izquierda, que indudablemente es la principal responsable porque estamos siguiendo su agenda política. Aquí es responsabilidad de esa derecha mala que nos obliga a ser obedientes de la izquierda, que no quiere entender que es la izquierda la que está en el poder, que no quiere aceptar eso y que nos dice que esto es un gobierno de lujo y que insiste en una guerra estúpida donde el enemigo sigue siendo el mismo al que hay que destruir y meterlo en la cárcel porque ellos son los corruptos, mientras que los de acá son los buenos. Y ahí se han pasado estos 30 años, sobre todo estos 20 últimos, en esa discusión y en ese proceso que nos ha llevado hacia atrás, siendo un país que teníamos muchas posibilidades para ir hacia adelante. Entonces, hay que entender que no solo es la Organización Mundial de la Salud, no solo es el Ministerio de Salud, hay una derecha mala que es responsable y culpable. Y hay que señalarla como responsable y culpable de lo que está ocurriendo en el Perú. Por favor, manden sus preguntas al Facebook Live. Mándenlas, las vamos a contestar, vamos a conversar en un instante con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa, saludando por supuesto a Huancavelica, a Cajamarca y a Bambamarca por Radio Chelché FM y Radio Onda Popular, tanto en Cajamarca como en Bambamarca. Un saludo para ellos, un abrazo. Hacemos una pausa y venimos con las preguntas de ustedes. Escríbanlas allí, apúntense, las vamos a leer. Ya venimos. Bien, regresamos entonces con ustedes. Hay una salida, hay un camino positivo. Es el camino de las 5 reformas. Ustedes han visto el mensaje. Y hay un foro político latinoamericano que está creciendo. Ya estamos en México, en Guatemala, estamos en Costa Rica, estamos en Ecuador, también Bolivia, Chile, Argentina. Por ahí puede empezar Uruguay, todavía no en Brasil. Y estamos acá en Perú. Es el foro del liberalismo clásico latinoamericano. Se ha venido trabajando mucho por caminar, por encontrar una respuesta colectiva en el continente de distintos países para enfrentar al foro de Sao Paulo y otros foros socialistas que nos atacan por aquí, por acá o por allá. Y este foro ha sido dirigido por Alberto Mansuetti y tantos líderes de cada país que en el esfuerzo han venido construyendo una opción política para sus distintos países bajo el esquema de las 5 reformas que nos permita salir de los estados socialistas y de este orden mundial que nos somete y nos subordina, preparando un camino primero asolapado, pero ahora ya mucho más incisivo hacia el socialismo continental. Y sucede que Perú, en la última reunión que hubo, nos han elegido organizadores del próximo Foro Latinoamericano de Liberalismo Clásico. Recae la responsabilidad de nosotros, lo del Partido de Evolución, y creemos que ese foro va a permitir discutir y plantear el camino a seguir como salida para nuestras poblaciones frente a esta crisis generada por el dominio totalitario del comunismo en América Latina. Así que yo felicito que nuestro dirigente principal, José Luis Tapia Rocha, haya sido elegido como organizador principal, junto con toda la militancia del Partido de Evolución, para que organicemos este foro latinoamericano. Por estas cosas de la pandemia,
será a nivel virtual, pero haremos todos los esfuerzos para comunicarnos con nuestros amigos de los distintos países y, por supuesto, buscaremos que otros medios de comunicación de provincia se conecten a esto y hagamos una gran difusión de lo que será este foro en marzo del 2021. Para comentar más detalles de esto, que es una noticia positiva, aquí está José Luis Tapia Rocha. Bien, el sexto foro liberal de América Latina tiene como objetivos visibilizar la propuesta 5 reformistas. Queremos visibilizar también a nuestros líderes de los movimientos políticos a nivel continental, que ya mencionó Juan. También queremos dar a conocer nuestros proyectos, porque también tenemos proyectos políticos en diferentes partes. Queremos que ustedes conozcan cómo es que nos desenvolvemos, qué pensamos, qué proponemos, porque nuestra organización Foro Liberal de América Latina es una respuesta al socialismo continental. Y es que es la forma más efectiva de combatir al socialismo continental para evitar que los movimientos nacionales puedan ser devorados por esta malagua roja que intenta apoderarse de los gobiernos para sus fines y apetitos personales. Porque así es el socialismo. El socialismo promete cosas que no lo puede cumplir con la finalidad de llegar al poder y llenarse los bolsillos de dinero. Esa es la verdad. El socialismo ha demostrado en la práctica que no cumple lo que promete y se llenan el dinero. Y así hemos vivido durante 40 años de socialismo en el Perú y en América Latina. Y no hemos tenido tampoco la capacidad de organizarnos de manera que pueda hacerse un movimiento efectivo para combatir al socialismo, porque al socialismo hay que combatirlo. Ellos han tomado el gobierno, ha tomado los medios de comunicación, ha tomado los colegios, ha tomado las universidades, se han expresado políticamente a través de políticas públicas, aumentando impuestos, regulando los negocios, regulando los mercados laborales, regulando a la familia, estatizando el matrimonio, buscando formas de seguir adueñándose de las vidas de las privadas de las personas. Y esto es porque le hemos dejado avanzar. Ahora, la táctica política nos indica que tenemos que fortalecernos de forma colectiva, por lo menos en América Latina. Porque de esa manera coordinada, de esa manera estructurada en movimientos, vamos a poder realizar estrategias, como se dice, quirúrgicas por cada país a través de sus movimientos, 5 reformistas, para que no se expanda más el socialismo como ellos lo vienen haciendo. ¿Ustedes creen que Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, los países como México, Costa Rica, Guatemala, no tienen movimientos socialistas que se reúnen internacionalmente y coordinan entre ellos para ver qué se hace en cada país y cuál va a ser la agenda que van a ellos a plasmarlo en sus políticas de cada país? Lo vienen haciendo desde los años 90, desde el Foro de Sao Paulo. Ahora lo viene haciendo a través de México con el presidente que tienen ahora. Y lo van a seguir haciendo porque se están expandiendo y no son una organización. Ellos se han organizado ahora en 5. O sea, esta Malagua se ha multiplicado en 5 veces. Ahora el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, el Comité Latinoamericano de Partidos Políticos, la Internacional Socialista y últimamente se ha agregado al movimiento la Internacional Progresista del candidato socialista Bernie Sanders de los Estados Unidos. Nuestro foro, que se va a realizar en Lima en marzo del 18 al 21, pretende plasmar todas aquellas estrategias en blanco y negro
y explicarles al público continental cuáles son las soluciones que vamos a realizar como 5 reformistas a nivel continental. Entonces van a estar ponentes, expositores, líderes de cada movimiento a nivel continental. Y ya se han dicho algunos nombres y estos van a ser nuestros principales oradores, porque ellos van a trazar en una reunión estratégica a puertas cerradas cuáles van a ser las líneas maestras del cual vamos a arrancar para que el partido de evolución, como también los partidos en diferentes países, accionen políticamente y contengan y de alguna manera hagan retroceder al adversario. Pero lo vamos a hacer por las vías y los canales que corresponden, no por la vía violenta como lo hace el socialismo. Vamos a utilizar la verdad y nuestra mente para poder decirle a nuestros compatriotas, por aquí está la salida. Y se lo venimos diciendo todos los miércoles en este humilde programa y los sábados también en la tarde sobre cuáles son las propuestas de las 5 reformas. Ya habíamos adelantado que para el tema de la salud hay que hacer reforma en la salud que consiste en liberalizar y privatizar ese mercado transfiriendo los hospitales policlínicos que están ahorita en manos del gobierno hacia sus operadores y usuarios naturales. Nos estamos refiriendo a los médicos, enfermeras, técnicos y usuarios del servicio que recibirían los hospitales en propiedad privada. Y sobre esa propiedad privada se forman sociedades anónimas para que produzcan utilidades e ingresos para todas estas personas que son beneficiarias del servicio de atención médica. Igual para el caso de la salud, igual se va a realizar privatizaciones y liberalizaciones de los mercados y el tema de las pensiones de la misma manera. Pero estos 3 reformas que le decimos sociales va acompañada de otras 2 que son la reforma política y la reforma económica. La reforma política es disminuir el tamaño del Estado a solamente 3 funciones, justicia, seguridad y obras públicas, para bajar los impuestos y volverlo un solo impuesto y solamente a las ventas. Y la reforma económica significa privatizar, liberalizar todos los mercados y además transferir 87 empresas del Estado a todos los peruanos para que sean propietarios y gocen de ingresos altos y permanentes como una forma de ahorro previsional. Entonces, nuestra propuesta pasa por compartirles estas soluciones que tenemos, porque no son críticas nada más las que hacemos, sino que ponemos por delante esta propuesta para justamente compartirla y hacer que ustedes también viralicen este video, viralicen este programa, para que otros compatriotas sepan que existen salidas y que no tengan que necesariamente estar votando por el menos malo. Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. Bueno, habría que decirle también a nuestros amigos lo siguiente. Yo he hablado de una derecha mala. La condición para ser derecha mala es que, bueno, en realidad son 3 condicionantes para ser derecha mala. La primera es tener un discurso confuso y mentiroso del voto de expectativa de la gente. La gente cree que está votando por la libertad, por el modelo libre económico, etcétera, y es engañada porque esa derecha mala va con la izquierda. La segunda es que no se atreven a hacer las 5 reformas, ni desean hacer nunca las 5 reformas, por una cuestión de privilegios económicos. Ellos hacen negocios con el Estado. Caso Graña Miro Quesada, por ejemplo. La tercera razón o condición para ser derecha mala es que permite la hegemonía de la izquierda en el poder. O la comparte con la izquierda, o hace que ésta se entronice en el poder, que de repente, como ha pasado en países como Argentina, por ejemplo, o va a pasar con Chile, la izquierda regresa y toma el poder. Acá se entroniza de otra manera, pero la derecha mala lo permite. Y una de esas cosas que tenemos que entender
es que, por ejemplo, aparece nuestro gran amigo Hernando de Soto, que es un intelectual importante, pero no tiene partido, no tiene proyecto, confunde, no quiere hacer las 5 reformas y tampoco tiene un foro internacional. Y esto es una lucha de foro contra foro, de organización contra organización, de un partido que tiene que organizar a la población para enfrentar al comunismo y de un proyecto que se llama las 5 reformas para transformar al país. Entonces, nosotros tenemos que hacer ver a la gente, hacerle entender a la gente cuál es la derecha buena, la que corresponde a este camino en este momento de dificultades. Hemos recibido algunas notificaciones de amigos por el Facebook, pero hay temas que no están con lo que estamos tocando, pero de eso se los vamos a responder después por escrito. Sin embargo, hay uno que sí me gustaría tocar, que es de Pedro Miguel Correa, que desde Huancayo nos dice que hay mucho comercio informal, pese a tener una historia de alcaldes socialistas. Bueno, el socialismo hace que siempre exista comercio informal. El comerciante informal no debería ser llamado informal, debería llamarse emprendedor. Los socialistas lo llaman despectivamente informal o los países comunistas le dicen el mercado negro. ¿Para qué? Para tener un argumento socialmente aceptable y poder reprimirlos y tratarlos como delincuentes. Pero son emprendedores, gente que en la acción humana sale a trabajar y a buscar una solución en el mercado, a atender pedidos y a resolver su situación económica. Son la solución a un camino económico restringido en un país donde el socialismo controla los mercados. Y entonces, como hay tanta traba y ley mala, ese tipo lo único que tiene como argumento es ser un informal, pero es un emprendedor, es un capitalista. Para ser capitalista no hay que ser millonario, porque su capital es los productos que él vende. Si vende alfajores, los alfajores son su capital. Si vende ropa, la ropa es su capital. Si vende lo que venda, ese es su capital. Por lo tanto, es un capitalista emprendedor. Y eso va a ocurrir no solo en Huancayo, sino que ocurre en muchas partes del país, porque este país es un país con un Estado socialista que castiga y reprime al emprendedor capitalista. No hay mercado libre, es mentira, no hay mercado libre, porque si hubiera mercado libre, eso no pasaría. Y nosotros estamos a favor del mercado libre y a favor de que dejen en libertad trabajar a los informales. Bueno, hemos terminado esta reunión, yo les agradezco mucho, estamos con un nuevo formato, espero que esto permita una mejor dinámica en la comunicación que les llevamos a ustedes miércoles, ¿no? Sí, dime. Ah, sí, vamos a agradecer a Radio Cheche, que importante, allá en FM, en Huancavelica, importante comunicarnos con ustedes y que retransmitan esta señal nuestra desde Lima. También a Radio Onda Popular en Cajamarca. Nos han visto, nos han escuchado por 11:30 AM y Radio Onda Popular en AM y FM, en AM 950, FM 96.5 en Bamba Marca. Un abrazo a todos, muchas gracias, son ustedes muy amables. Inscríbanse en el partido. El partido está hecho para ustedes. Sean dueños del partido, apropiense del partido. Nosotros hemos construido este partido para que ustedes hagan política, porque si ustedes no hacen política, los comunistas siguen haciendo política. Gracias. Buenas noches, José Luis. Un abrazo. Chao, hasta pronto.